A lo largo del Nuevo Testamento es muy común que se haga referencia a parte de las escrituras hebreas. Si bien en casi todos los casos se hace referencia a libros presentes en el Antiguo Testamento, en algunos casos se citan libros que ni siquiera están incluidos. El primer caso es el libro de Janes y Jambres, mencionado en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 3. En este, el autor menciona a Janes y Jambres, nombre con el que tradicionalmente se conocía a los hechieros del faraón en el relato del Éxodo, pero esos dos nombres no aparecen en ninguna parte del Antiguo Testamento. El teólogo del siglo II después de Cristo, Orígenes, afirmaba que la referencia era a un libro llamado el libro de Janes y Jambres. En la actualidad se conservan muy pocos fragmentos que supuestamente son de este libro, por lo que se podrá decir que en este caso sí se encuentra parcialmente encontrado. El segundo caso es el del libro de Enoc, mencionado en el segundo libro de Pedro, así como en el libro de Judas. Este se trata del único caso exitoso de este video, pues este sí fue encontrado recientemente. En las epístolas del segundo libro de Pedro, así como en el libro de Judas, se hace mención a varios conceptos tratados en el libro de Enoc, y esta última, en sus versículos 14 y 15, lo menciona expresamente, así citándolo como Enoc, capítulo 1 y versículo 9. Esta obra data del periodo intertestamentario, es decir, el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nunca fue aceptado como válido por los judíos y tampoco por los primeros cristianos, a pesar de haber sido material de lectura. Este libro narra las profecías de Enoc, el bisabuelo de Noé, y cuenta la historia de los ángeles pecadores expulsados a la tierra, así como dar detalles sobre el diluvio universal. En la actualidad se puede conseguir muy fácilmente en internet, y algunos autores señalan que Juan, en el capítulo 7 y versículo 38, hace referencia al libro de Enoc en su capítulo 22. El último caso es la historia sobre el entierro de Moisés, el cual es citado en el capítulo 9 del libro de Judas. La epístola de Judas cita una historia en la que Satanás y el arcángel Miguel pelean por el cadáver de Moisés y este último lo vence, diciéndole: Jehová te reprenda. Autores cristianos del siglo II como Gelasio u Orígenes afirmaban que era un extracto del libro neotestamentario Ascensión de Moisés. Esta obra fue hallada incompleta por el prelado italiano Antonio Seriani en el año 1861. Sin embargo, no se puede encontrar esa historia en el manuscrito. Eso ha llevado a algunos investigadores a concluir que posiblemente el relato de Miguel y Satanás estaba en el texto completo, ahora perdido. Otros investigadores, sin embargo, creen que la historia no está sacada de ningún texto, sino que el autor hizo una composición en base a sumar distintos relatos, tanto bíblicos como extrabíblicos, por lo que varios concluyen que la existencia de este libro no está del todo confirmada. Dentro de los escritos neotestamentarios hay un grupo llamado Epístolas Paulinas, por tratarse de epístolas, es decir, cartas, que Pablo de Tarso envió a los dirigentes de distintas iglesias. Debe aclararse que el contexto historiográfico actual señala que solo 7 de estos compendios, los cuales serían Romanos, la primera y segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, la primera de Tesalonicenses y Filemón, son genuinamente de Pablo, existiendo dudas sobre la segunda de Tesalonicenses, en tanto que Efesios y Colosenses se consideran escritas por otro autor, así como los pastorales, que son la primera y segunda de Timoteo y la de Tito, son también escritas por un tercero. Sin embargo, a continuación haremos referencias a todas ellas como si se tratasen de Paulinas. En este sentido, hay que destacar la carta anterior a la primera de Corintios, mencionada precisamente en la primera de Corintios en el capítulo 5, versículo 9 al 10. En esta, Pablo hace referencia a una carta anterior destinada a la misma comunidad, advirtiéndoles de no aceptar pecadores en su comunidad.
Otro caso es la carta que se encuentra entre la primera y segunda de Corintios, mencionada precisamente en la segunda de Corintios. En la segunda epístola a los Corintios, Pablo hace una referencia a la carta anterior, la cual en sus palabras fue demasiado severa y le causó mucho dolor escribirla. En la misma, seguía exhortándolos a abandonar ciertas actitudes. Otro caso es la carta anterior a Efesios, mencionada en la carta de Efesios en su capítulo 3. Solo se sabe que esta carta fue muy breve y posiblemente eso condujo a que escribiera otra mucho más detallada. El caso de la carta a los laodicenses es más especial. Esta es mencionada en la carta a los colosenses en el capítulo 4 y versículo 16. En esta se hace referencia a un intercambio epistolar entre las distintas comunidades cristianas. Existen algunos escritos del siglo I después de Cristo que dicen ser esta epístola, pero todos han sido descartados como falsos, por lo que todos los casos anteriores están completamente perdidos. Sin embargo, de los casos perdidos más interesantes de toda la Biblia, son aquellas profecías mesiánicas que se encuentran posiblemente perdidas. A lo largo del Nuevo Testamento, fundamentalmente en los Evangelios, se hacen muchas referencias a las profecías del Antiguo Testamento que Jesús supuestamente cumplió. Todo esto como evidencia de su condición de Mesías prometido por los profetas. En la mayor parte de los casos, se menciona al autor de estas profecías o se hace referencia a pasajes de la Biblia hebrea. En los siguientes casos, la identificación no es tan sencilla y llevó a concluir que posiblemente se basen en profecías no conservadas o ni siquiera existentes. Estos son los casos más interesantes porque de ser real la inexistencia de estos archivos, muy posiblemente uno de los pilares del cristianismo más fundamentales sería realmente puesto en duda. El primer caso se trata de la profecía del Mesías Nazareno mencionado en Mateo en el capítulo 2 y versículo 23. El Evangelio de Mateo menciona que las profecías, mencionado en plural, hablaban de un Mesías proveniente de Nazaret. Esto resulta muy difícil de interpretar, ya que la ciudad de Nazaret no es mencionada en ninguna parte del Antiguo Testamento. Se especula que puede hacer referencia al voto de Nazareo, un precepto bíblico que trata sobre el juramento que ciertas personas hacían de consagrar su vida a Dios. Esto mencionado en el libro de Números en el capítulo 6, aunque tampoco hay profecías que digan que el Mesías debía llevar a cabo dicho juramento. Otros interpretan que hace referencia a la palabra hebrea netzer, que significa vástago o retoño, y que la profecía sería la de Isaías en el capítulo 11 y versículo 1, que anuncia un Mesías vástago de Isaí. Isaí era el padre de David y abundan las profecías sobre un futuro Mesías descendiente del rey David. Una tercera línea de interpretación menciona que al ser Nazaret una zona marginal, el carácter de nazareno del Mesías estaría dado no por su origen geográfico, sino por el hecho de ser pobre. Sin embargo, todas estas son meras interpretaciones. La segunda profecía es la del Mesías sufriente, mencionado en Marcos en el capítulo 9 y en el versículo 12. En esta oportunidad, el propio Jesús dice que según las profecías, el Hijo del Hombre, término mesiánico, padecería mucho y sería tenido en poca consideración. Literalmente, no hay ninguna profecía similar en el Antiguo Testamento. Muchos especulan que quizá hacía referencia al siervo sufriente de Isaías en el capítulo 53, texto que también aparece referenciado en el libro de Hechos en el capítulo 8, en el versículo 30 al 35. Continuamos con la profecía del Mesías resucitando al tercer día, siendo referenciado en el libro de Lucas en el capítulo 24, versículo 46. Nuevamente es Jesús quien habla y dice que está escrito
que era necesario que el Mesías padeciese y resucite al tercer día. Sin embargo, no hay ninguna profecía en el Antiguo Testamento que hable de una resurrección del Mesías luego de 3 días de muerto. Algunos intérpretes cristianos creen que puede hacer referencia a Oseas en el capítulo 6 versículo 2 o a la estancia de Jonás 3 días dentro de una ballena, hecho al que se hace referencia en el libro de Mateo en el capítulo 12. Probablemente estas profecías sean las mismas escrituras a las que se hace referencia en el primer libro de Corintios en su capítulo 15. Por último, tenemos la profecía sobre las cosas que nadie vio ni oyó, mencionado en la primera carta de Corintios en el capítulo 2, versículo 9. En esta, Pablo dice que está escrito que Dios tenía preparadas revelaciones desconocidas para el mundo, para aquellos que lo aman. Este pasaje no se encuentra literalmente en ninguna parte del Antiguo Testamento. Se ha especulado que posiblemente sea una interpretación muy vaga a Isaías en su capítulo 64. Todas estas interpretaciones son a libros que ni siquiera están confirmados, cuya existencia está en duda. Y lo más notable es que se trata de fundamentos de la religión cristiana, las cuales, en realidad, desde un principio no tenían ninguna base sustentada en libros del Antiguo Testamento.